Bienvenidos todos al podcast de 5 AM, comunidad tan linda. Yo quiero hoy agradecer a cada host del 5 AM y del 5 PM que han aceptado ese llamado del Señor a invitar a la iglesia de Jesús a formar el hábito de la oración. Sé que cada host que vas a ser bendecido por el Señor, vas a ser ensanchado en gracia, porque apoyar a otros a despertar su vida de oración agrada al Señor. Así que hoy quiero agradecer a cada uno y oro porque sean bendecidos. Hoy el episodio es acerca de la vigilia, el poder de la vigilia, parte 2. Dani nos enseñó acerca de que Jesús vigilaba, era algo que él hacía. Cuando hablamos de las vigilias, entendiendo, digamos, el sistema romano, ¿verdad? El sistema que usaban ellos, el sistema que se usaba era como turnos, ¿verdad? Vemos que a cada 3 horas era un cambio de vigilia. Entonces, podemos pensar que los guardias en aquellas ciudades amuralladas hacían turnos de 3 horas, que estaban despiertos, velando, haciendo guardia en el lugar de entrada o en las paredes que rodeaban esas ciudades. Entonces ellos, al hablar de primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia de la noche, eran esas divisiones de 3 horas, 3 horas, 3 horas. También cuando dicen la primera vigilia del día, eran estas primeras 3 horas de 6 a 9 cuando ya ha salido el sol, ¿verdad? Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento hay cosas importantes que suceden durante ciertas vigilias. Y también en las parábolas el Señor habla acerca de el novio vino en la primera vigilia, en la segunda, ¿verdad? Estos detalles que nos dan las parábolas hablan acerca de lo que sucede de noche o lo que sucede cuando hay obscuridad. Entonces vimos, si tú no viste la primera enseñanza, puedas ir a buscar el episodio donde Dani nos enseña. Jesús oraba y vigilaba, pero Jesús también hace milagros y voy a decir así como que expone a sus discípulos a ciertas situaciones en vigilia. De hecho, cuando creen que es un fantasma, ¿verdad? Y él calma la tempestad, están en un horario de vigilia y la parábola hace, digamos, hace énfasis en qué vigilia están. Y vemos cómo los vientos se movieron, ellos no podían avanzar y él se aparece y calma el viento. Y entonces hay ciertas luces que nos dan a entender también en la palabra qué sucede en cada vigilia o cómo se mueve el ambiente espiritual. Sin embargo, cuando hablamos y cuando tenemos y queremos entender la disciplina de la vigilia, tenemos que entender 2 cosas. Es que vigilia es un tiempo en donde yo entrego que no estoy durmiendo, es mi horario donde yo debería dormir. Entonces voy a poner un ejemplo. No es el mismo horario acá que es de noche que en España, ¿verdad? Sí. Alguien se puede conectar a una vigilia acá, pero él estar de día, no es en su horario de noche. Tiene que ver con algo que sucede cuando hay tinieblas, cuando está la noche, ¿sí? Es algo que tú das cuando está la noche. Es en tu horario de 12, digámosle de 12 a 6 de la mañana. De 6 a 6, voy a poner, es así. El horario de la vigilia es de 6 a 6. Entonces, en este sentido, la disciplina de entrar en oración, en conexión al Señor, en adoración al Señor, en horarios de vigilia, crea en ti el poder de ser vigilante. Porque entonces ahí entendemos que la vigilia es un tiempo y me gustaría ir al significado de la palabra. El vigilia quiere decir estado de quien se haya despierto en vela, ¿sí? Y vigilante, ¿verdad? Que es aquel guardián. Entonces, el hábito de tú entrar en oración en horarios donde tú podrías estar durmiendo, crea en ti o levanta en ti un espíritu
despierto, de vigilante De alerta. espiritual. Ujú. Pues ya. La vigilia tiene la bendición de poderte enseñar cosas que otra disciplina no. Ujú. Entonces, así Hermoso. como la esencia del ayuno es la humillación, ¿verdad? Y te hace ir trabajando en el dominio propio y en la fe, ¿verdad? Como vemos que este espíritu no sale sino con ayuno y Con oración, y ayuno y entonces vemos que oración. puede haber una luz ahí, te ayuda con el dominio propio. La vigilia te ayuda con el dominio propio, pero te ayuda a no caer en tentación. Te ayuda a ver, voy a decir así, te ayuda con el discernimiento de los espíritus, a discernir. Entonces, en esto yo lo que les puedo decir es, cada disciplina ayuda en algo. Y esta disciplina de la vigilia, que porque no nos damos cuenta, voy a decir esto, no hemos visto el plan diabólico que hay en la comodidad. Ujú. Pero la comodidad para nosotros que puede ser un sinónimo de prosperidad. Entre más próspero me hizo Dios, más me acomodé. Momento. O sea, el Señor me Es cuando prosperó, más, pero ajá. en lo espiritual yo no me puedo dar el lujo de caer en comodidad, pero sí hay un asunto de ahí que el diablo utiliza para en la comunidad hacerme dormir espiritual. Y la palabra nos enseña que es muy bueno Hermoso. tomar el hábito de la vigilia. Entonces yo les quiero leer esta cita que está en Efesios 6:18 y dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Efesios 6:18. Entonces, como decía Dani, yo voy a estar despierto, pero no viendo Netflix, ¿no? O sea, Claro, no en no tus voy a decir redes pues sociales. en redes sociales no cuenta, o sea, Ujú. no en un asunto, sino algo donde la carne se pone a disposición del Señor, en humillación, en búsqueda, en adoración. Yo voy a venir y voy a hacer el hábito de buscar a Dios en un horario donde yo podría estar dormido, y ahí se entrena el espíritu para que el espíritu se despierte, y dice orando y velando con perseverancia. Yo siempre les digo esto a las personas, por eso es que creo que el Señor, como me hizo bien, es a las 5, porque a las 5, si tú oras todos los días a las 5 de la mañana, tú todos los días, aparte que haces el hábito de la oración, el hábito de la lectura de la palabra, en la oración de la palabra hacemos 1 hora de vigilia. No ha salido el sol. 1 hora de vigilia todos los días. Qué poderoso. Perseverando, velando todos los días. Entonces, aunque yo no haga vigilia todas las semanas, todos los meses, una vigilia completa de, digamos, de 6 a 6, o yo entre 3 horas a vigilar, todos los días entrego un tiempo donde puedo vigilar, donde puedo levantarme, donde puedo sacrificar mi sueño, y eso crea y despierta un espíritu vigilante. Así que por eso cuando yo entendí esto, yo dije, el 5M lo hace todos los días. Todos los días haces también, antes de que salga el no sol. solo la disciplina de la oración, sino de vigilar esa última hora de la vigilia antes de que salga el sol. Así que creo que es un hábito que rompe mucho en cuanto a ser cuidadosos y estar atentos en el ámbito espiritual. Ahí dijiste algo poderoso, ser cuidadosos. ¿Qué pasa con las mamis que tienen que cuidar a un bebé en las madrugadas porque tiene fiebre, porque necesita ser atendido? La vigilia te lleva a ser cuidadoso del tiempo y de las disciplinas en las que el Espíritu de Dios te quiere despertar. Hace mucho tiempo tuve que salir en la ambulancia con mi esposo por un problema de columna y eran las 2 de la mañana. ¿Quién te atendía ahí a las 2 de la mañana? El Señor. Y recuerdo que el paramédico iba durmiéndose y le dije, no se preocupe, duérmase, porque yo lo que quería era orar a las 2 de la mañana en la ambulancia. Y cuando llegamos al hospital, me veías
a las 4 de la mañana caminando de un lado a otro, de un lado a otro y diciéndole, Jesús, tú puedes intervenir, tú puedes intervenir. Y esto me recuerda a una escritura que dice la palabra de Dios en Lamentaciones 2:19. Y dice, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Levántate. El Espíritu nos dice, levántense y den voces en la noche cuando comienzan las vigilias. Pero dice algo lindo, derrama tu corazón, humíllate, humíllate, derrama tu corazón. Despertarse en la madrugada es humillarte, porque estás dejando la camita, lo rico que es dormir y descansar, que todos lo necesitamos, pero dice, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeños. El Espíritu dice, levántate, da voces, derrama tu corazón, alza tus manos. Intercede por los pequeños que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. Este es el amor de Dios despertándonos. Y recuerdo que Dios tuvo misericordia con la vida de mi esposo. Tuvo misericordia. Y esa vigilia en donde yo estaba ahí, en donde yo estaba clamando, en donde yo estaba derramando mi corazón ante el Señor, yo pude ver los milagros de Dios en la vida de mi esposo. Y cuando llegamos a la iglesia, 3 días después, mi apóstol, mi pastor Cash, dio la palabra de sanidad. Pero nos tenemos que despertar, nos tenemos que levantar. ¿Por qué? Porque en las vigilias de la noche no hay distracción. Al que acudes es a Jesús, al que corre es a Jesús, al que estás como tus sentidos están más conectados con el ambiente, es esa hora en donde no hay distracciones, a menos que agarres tu móvil y yo siento que aunque tus sentidos naturales no, porque naturalmente tú pudieras estar en un horario vulnerable para el físico, espiritualmente se entrena. Tus sentidos espirituales es como que el ambiente perfecto para entrenar tus sentidos espirituales. Entonces, aunque tú despiertes medio que ves, medio que oyes y te hagas el hábito, hay algo que sucede en tu espíritu que se despierta. Entonces, considero que eso es lo que nos hace sentir que estamos como, wow, pero es en el espíritu, porque naturalmente a mi carne no le va a agradar la vigilia y se va a oponer. Yo sí recuerdo que cuando estuve en el proceso de mi entrenamiento era lo que me caía peor. Tener que despertar fue algo, yo voy a decir algo, tu comodidad, que yo sí reconozco que para mí el sueño y el descanso era un Dios a quien yo le servía. Entonces yo podía pasar 12, 14, 15 horas durmiendo como tabla, que hasta era como un sueño profundo que no venía. Entonces espiritualmente también mi espíritu estaba dormido. Cuando tú empiezas a tener el hábito de decir, primero es Dios que mi sueño, también empieza a suceder algo. Eso es esto. Primero es Dios que mi ego. Va antes Dios que mi propio deseo de estar ahí en ese lugar tan delicioso. Pero lo que sucedía es que se manifestaba en mí un enojo, un berrinche muy fuerte. Y tu carne. Conforme empecé a caminar en eso de decir, no solo me fui a entrenar, sino yo voy a continuar en este hábito. Tuve la oportunidad de que la pastora Sonia me recomendó con el equipo hermoso que ella tiene en intercesión, y ellas traían la revelación de la vigilia súper entrenadas, son unas personas bien disciplinadas, y hacíamos en el 2020 vigilias desde 3 de la mañana a 6.
de 3 de la mañana a 6. Y yo, como era el tiempo de descanso de pandemia, pues a veces dormía un poquito de día, ¿no? Pero entrar en esa disciplina despertó y, como tú dijiste en un episodio, avivó el don que había en mí, Así es. pero también alineó mi espíritu a la corrección del espíritu. La palabra dice en Colosenses 4, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, o sea, por las, ¿verdad? El apóstol le decía esto a la iglesia en Colosenses, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste, para que manifieste cómo debo de hablar. Creo que es un tiempo para crecer en adoración y en acción de gracias y en oración por ataque hacia nuestras autoridades y pastores. Así Creo es. que son dos cosas que el apóstol dice aquí: orar en todo tiempo, velar, a entrar en acción de gracias y orar por nosotros. Es un tiempo cuando tú entras a orar, tú empiezas a ver el plan del enemigo, lo que en las tinieblas el enemigo está queriendo hacer. Y recordémonos también que como nosotros estamos alineados a este reino, así como hay seres espirituales que están alineados a otro reino, hay personas que están alineadas al otro reino, que operan en horarios de vigilia. Ay, qué Y sí. cuando tú te activas en esta disciplina, va a ser para ti evidente el ámbito espiritual que opera atacando y el ámbito físico. Entonces, de repente, todo este tema de cómo operan los brujos, los hechiceros, gente que se mueve en satanismo, va a ser revelado a tu vida y pero así como va a ser enseñado por el Espíritu, va a venir la estrategia del Espíritu para que tú puedas atacar, prevalecer contra todo ataque del enemigo y toda, digamos, toda oposición. De tú atacar, digamos, solo si el Espíritu dijera. De lo contrario, yo me muevo en la presencia del Señor, pero sí poder decir, aquí hay un plan del enemigo y hay obra de brujería. Y yo he visto y hemos sido guiados muchas veces acompañando a personas tan, es decir, estamos en esta situación, preguntémosle al Espíritu Santo cómo quiere que nos levantemos. Y Él dice, vigilen. Y vigilamos, y cuando vemos hay obra de brujería. Así y sale a luz y cancelamos eso en la sangre del Cordero por el poder de Cristo, en oración, en ayuno. Pero es en medio de que Él nos da la estrategia. Vayan en el momento oscuro. Y ahí es revelada la obra del enemigo. Así que yo sí puedo decirles, si el Espíritu te está inquietando a despertar, es porque Él sabe lo que tú no ves y quiere abrirte los ojos para traer la estrategia que necesitas para salir con victoria. Y hay personas que te dicen, fíjate, Tarin, que no sé por qué me despierto a la misma hora en la madrugada. Y yo, ¿verdad? Como el profeta Samuel. Yo, es el Espíritu el que te está despertando. Es el Espíritu. Y hay algo que se está moviendo también en nuestro ambiente. Y es que tanto estrés te sube el cortisol y eso no te deja dormir. Bueno, es un buen momento, sea lo que sea. Despiértate, levántate a orar. Más que conectarte a tu móvil y que la pantalla sobreestimule tu cerebro, porque eso es lo que hace toda pantalla, ¿verdad? Entonces, conéctate con Dios primero. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice que Nehemías, cuando ve que es el pueblo encuentra oposición, dice en Nehemías 4:14, cuando vi temor, porque cuando tenemos oposición hay temor. Cuando tenemos luchas, batallas, pruebas, hay temor de, Señor, ¿será que vamos a lograr esto? Más que lograrlo, algo que yo te he aprendido a ti es cuando me decís que podamos salir aprobados. Aprobados. Entonces dice, me levanté y le dije a los nobles,
le dijo a los más nobles, les dijo a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengáis miedo, acordaos del Señor, que es grande y temible. Luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras mujeres, vuestras casas. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes. Cuando tú oras, cuando tú buscas el favor de Dios, desbaratas toda brujería, todo plan del enemigo. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla y cada uno a su trabajo, porque lo que hace el enemigo es distraerte del plan y del propósito de Dios en tu vida. Pero en la vigilia, tú vas a estar tan alerta espiritualmente que Dios te va a ir mostrando qué es lo que tienes que hacer. Cuando estamos en el 5 a.m. orando como host y vemos las necesidades que hay en todos, y hay temor en esas necesidades, porque hay una necesidad. Pero cuando entendemos que Dios está de nuestro lado y que Él va a vencer, pero oremos, vigilemos, ayunemos, leamos la palabra. Y sucedió que desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas. Unos trabajaban y otros portaban las lanzas. En el episodio anterior vimos que la palabra de Dios es una espada donde podemos apagar los dardos del enemigo. Los escudos, los arcos y las corazas, los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban las cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra y con la otra empuñaban un arma. Pero miren lo que dice aquí en el 18. Cada uno de los que reedificaban tenía ceñida al lado su espada. Mientras edificaba, el que tocaba la trompeta estaba junto a mí y le dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa y estamos separados de la muralla, lejos del uno del otro. En lugar de que oír el sonido de la trompeta, reunámonos allí todos, porque nuestro Dios peleará por nosotros. Es Dios el que pelea por nosotros, pero somos nosotros los que debemos de correr, derramar nuestro corazón, buscarlo a Él. Y dice: hacíamos el trabajo con la mitad empuñada las lanzas desde el despuntar del alba. Está hablando de la vigilia. De la noche, hasta que salían las estrellas. En aquel tiempo dije también al pueblo: cada hombre con su sirviente pase la noche dentro de Jerusalén, para que nos sirvan de guarda por la noche y de obrero por el día. Alertas en todo tiempo, de día y de noche, de día y de noche. Ni yo ni mis sirvientes, ni yo ni mis hermanos ni mis sirvientes, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma en la mano. Está aquí hablando que ellos no se cambiaban. Ellos portaban su armadura. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que portar la armadura de Dios, con la cual el escudo de la fe vamos a apagar los dardos del enemigo. En este tiempo necesitamos despertar nuestro espíritu. Sí. Y lo que está haciendo en este tiempo el enemigo es ponernos más carga, más trabajo durante el día, para que en la noche estemos tan cansados que no podamos ni siquiera orar y vigilar. Qué impresionante lo que acabas de leer, porque en el contexto en el libro de Nehemías es un Israel no acomodado, es un Israel que regresó del cautiverio. Se cree que es como de igual después del Holocausto, en épocas donde el Israel más pobre. Nehemías y Esdras se levantan junto con profetas que animan al pueblo a reconstruir las murallas. No eran personas acomodadas. El acomodamiento trae un sueño profundo que te hace no estar despierto espiritualmente. Y en épocas de un Israel acomodado, también hay una figura de qué pasa durante la vigilia. Y es Salomón, el más cómodo y el Israel más esplendoroso.
en el libro de Cantares, él escribe la consecuencia de una mujer, de la novia que no le abrió la puerta al novio. Y muchas veces cuando a mí alguien me dice, es que fíjate que Dios me despierta a esta hora, Dios me despertó. ¿Y qué te dijo? Le digo yo, he acostumbrado a aprender a decirle a las personas, es que Dios me despertó, ¿verdad? ¿Y qué te dijo? No, pues me volví a dormir. ¿No te da vergüenza que te despierte y que no le preguntas, heme aquí? ¿Verdad? Porque muchas veces solo lo hacemos por nuestro ego. Ay, es que Dios me despertó. ¿Pero para qué? Por un momento, o sea, querernos escuchar espirituales. Dios me despertó, me dio esta instrucción, me habló, me dijo esto y me ordenó esto, vi esto, vi aquello, pero que tu Señor... por eso es que es muy lindo cuando Elí le dice a Eliseo, dile, tu siervo escucha. El Señor le habló, tu Señor te despierte y tú, bueno, entonces no es tu Señor. Y hay esta parte de Cantares, habla de una mujer que el novio se acercó y dice, yo veía al novio que esparcía su aroma, pero ya el cerrojo estaba cerrado. Mi voluntad ya estaba dormida. Pero entonces, ¿qué sucede cuando la novia no le abre? Cuando no le abre, dice, por las noches busqué en mi lecho aquel que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que estaban ronda de la ciudad. Y les dije, porque ellos estaban en guardia, porque estaban haciendo vigilia. Ellos estaban guardando, ¿verdad? Y les dije, cuidando. ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco y hallé luego a aquel que ama mi alma. Y lo abracé, lo así, y no lo dejé hasta que me metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Muchas veces el que nosotros no escuchemos al Espíritu Santo vigila o ayuná, métete a orar, es caer en manos de guardias o caer y después buscar y no, y que las cosas se ponen más duras, ¿verdad? Como a veces yo digo, yo me enojo y digo, no voy a seguir obrando en la carne, en mi nivel de carne, en mi nivel de enojo, porque yo arruino mal las cosas, ¿verdad? Sí. Entonces lo mismo, cuando tú seas sensible a que el Señor te está despertando, tírate. Mi maestra decía, yo me tiraba de la cama. Y hay momentos donde no hay que pensarlo, solo hay que decir, ya, me levanto ya, no hay que pensarlo porque lo que no insistir en que el Señor te está despertando puede ser que después no halles tan pronto la estrategia y la salida que estaba a tiempo para la conversión de tus hijos, para la conversión de tu esposo. Estaba ahí. No endurezcas tu corazón a decir, Señor, con todo y sueño, te voy a buscar. No importa que yo me esté muriendo del hambre o que sienta que el azúcar me está medio... yo voy a ayunar porque hay poder en aquellos que dicen, heme aquí. Amén. Heme aquí. Amén. Y creo que eso era la época de Nehemías. Aquellos que valientes. reconstruyeron Israel entregando su vida con la espada en una mano y reconstruyendo eso. Y creo que a eso nos llama el Señor como remanente del cuerpo de Cristo, a ser desacomodados. Y en eso vamos a ver avivamiento. Y solo quiero traer a cita esto. Dice la palabra que Elías era como nosotros, la palabra, ¿verdad? Santiago lo dice, sujeto a pasiones, pero su oración ferviente. Ay, qué lindo. Tu oración ferviente en horario de vigilia va a romper con cosas así. Voy a decir esto, tal vez está mal, pero así como el Señor dijo, esto no sale con ayuno y oración, yo he visto que hay cosas que son rotas cuando las personas dicen, me voy a despertar y voy a entregar un tiempo de vigilia a Dios
y hemos visto milagros suceder. Amén. Y yo lo que Sí. les puedo decir incluso de personas que no conocía, que solo el Amén. Señor me da el impulso y Ujú. me dice, vigila con ellos. Ujú. Y entramos a vigilar y ha sido muy lindo después ver cómo ellos también lo siembran en la vida de otros. Entonces, sé que si el Señor te está llamando a vigilar, vas a Mm. ver victoria. Es porque el Señor te está despertando. ¿Quieres orar? Amén, sí, oremos. Damos gracias a Dios porque Él nos ama tanto que nos rodea con sus cuerdas de amor y nos atrae a Él, a su corazón. Así que te invitamos a que juntos podamos aprender a vigilar, aprender a escuchar a Dios en medio de la madrugada, donde sé que el Espíritu Santo está con esas ansias de podernos hablar e instruir. Así que Padre, hoy queremos darte gracias, Señor. Hoy derramamos nuestro corazón delante de ti, Señor. Padre, hoy nos humillamos bajo la mano poderosa del gran yo soy. Señor, gracias por esas noches donde tú nos hablas. Aunque no nos despertemos, tú estás ahí, rodeándonos y enamorándonos para poder tener esa comunión con nosotros. Padre, te pido en el nombre de Jesús que despiertes nuestro espíritu para este tiempo contigo, Señor. Que podamos, Señor, derramar nuestro corazón delante de tu presencia en medio de las madrugadas, en medio de las vigilias. Despierta nuestro corazón. Danos un corazón sensible a tu espíritu, que podamos ser despertados y podamos ser como llama de fuego que mantiene tu altar encendido, Señor, para poder, Señor, tener esa comunión hermosa contigo. Despiértanos el alma. Señor, sabemos que tú en este tiempo, en medio de ese despertar que estás trayendo en medio de nosotros vamos a ser, Señor, testigos de los prodigios, de las señales y de los milagros que tú vas a hacer en medio de nosotros. Padre, te damos hoy nuestro corazón y humillamos nuestra alma delante de ti. Haznos disfrutar esos tiempos de comunión contigo. Despierta nuestra mente, despierta nuestro espíritu y nuestra alma, y que nuestro cuerpo se alinee a tu palabra, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.